Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a comenzar el estudio del libro de Jueces. El libro de los Jueces recibe el nombre de los títulos de quienes gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. Debemos recordar que Moisés, al dar instrucción respecto al gobierno de los israelitas después del establecimiento de ellos en Canaán, en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, él había ordenado: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Por lo tanto, cuando Moisés ya no vivía para ejercer las funciones legislativas, ni tampoco estaba Josué para desempeñar las ejecutivas, se nombraron jueces que constituyeron la autoridad civil más encumbrada del país. El libro de los Jueces es la historia del periodo que siguió inmediatamente a la muerte de Josué. En este periodo, la autoridad gubernamental de Israel estuvo en manos de estos jueces. No se sabe quién escribió el libro de Jueces. Según la antigua tradición judía, podría ser el autor Samuel, pero es obvio que esto es solo una conjetura, y aunque concuerda con muchos de los hechos, otros factores parecen no dar base para este punto de vista. Este libro relata las vicisitudes del pueblo hebreo en el periodo que siguió a la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel, en cuyos días surgió la monarquía. En un sentido especial, Josué había sido escogido para llevar a cabo y completar el programa iniciado por Moisés. Cuando Josué murió, los israelitas, privados tanto de la dirección autorizada de Moisés como de la experiencia ejecutiva de Josué, entraron en un periodo de dirección, independencia y trataron entonces de consolidar la patria recién ganada. Pero hay algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta de este periodo. Número 1. Los israelitas no expulsaron a todos los cananeos del territorio. Su influencia seguía entre ellos. Número 2. No pudieron consolidar la nación. Parece que cada tribu trabajó casi independientemente de las otras tribus. Además que la comunicación cercana era difícil, porque en medio de ellos estaban las tribus cananeas. Número 3. Siendo un pueblo nómada, al establecerse, aprendieron la agricultura de las tribus cananeas, y las prácticas de estas naciones estaban sumidas en la idolatría. Así que muchas cosas que aprendieron los israelitas iban mezcladas con la idolatría, y por eso fueron fácil presa de estas prácticas. El tema principal que expone el autor de Jueces es que el pecado y la apostasía de la verdadera religión atraen sobre un pueblo el desagrado de Dios. A fin de lograr que se aparte del pecado, Dios permite el sufrimiento y el desastre, que solo pueden ser evitados mediante un arrepentimiento genuino y un retorno a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios suscita a personas o circunstancias que traen liberación y alivio. La historia de este periodo se ha registrado en un marco que presenta las siguientes grandes proposiciones. Escuchemos. La rectitud exalta a la nación, pero el pecado es el baldón de cualquier pueblo. Los malos compañeros arruinan las buenas intenciones y la preparación. Otra propuesta. La degeneración moral siempre trae consigo debilidad nacional. Los asuntos del pueblo escogido, Israel, estaban bajo el cuidado inmediato de la providencia. Otra propuesta. El pecado nacional trae el castigo divino. El propósito del Señor es que el castigo que acompaña al pecado sea educativo, no vengativo. Se retira el justo castigo cuando éste produce el arrepentimiento sincero. La liberación nunca proviene de esfuerzos humanos sin ayuda, sino de la fortaleza y el entusiasmo inspirados por el Espíritu de Dios. Estos principios del gobierno de Dios explican, según nos dice el autor, de las alternativas de apostasía y servidumbre, arrepentimiento y liberación que caracterizan la historia de este periodo.
cada una de las narraciones de este libro y que el mensaje que Dios tiene para nosotros por medio de este estudio pueda edificar nuestra fe y ayudarnos a hacer cambios necesarios en nuestra vida y avanzar por fe en el Señor. Capítulo 1. Este es el comienzo del libro que narra los hechos y acontecimientos entre la muerte de Josué y el llamado que Dios le hace a Samuel de llegar a ser el juez de Israel. Este capítulo en particular nos habla de una ausencia de un líder nacional. Nos muestra los errores cometidos al no cumplir completamente la orden del Señor de expulsar del territorio a todas las naciones cananeas. Esto explicará lo que sucederá posteriormente cuando el pueblo de Israel, por influencia de estas tribus paganas, asimila también la adoración a los falsos ídolos. Vamos a estudiar este capítulo por secciones para tener un mejor entendimiento. La primera parte la vamos a definir entre los versículos 1 al 7. Las primeras tribus en la conquista de la tierra que les fue asignada. Leamos el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La primera frase de este capítulo forma el encabezamiento de todo el libro. De esta manera se crea un vínculo entre el libro de Josué, que termina con la muerte de este héroe de la fe, y nos recuerda que el libro de Josué, él había comenzado de la misma manera. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. El libro de Josué narra lo que ocurre después de la muerte de Moisés y el libro de Jueces narra lo que ocurre después de la muerte de Josué. Ahora, lo que comienza a narrar el autor del libro de Jueces no se puede determinar con precisión el tiempo que transcurrió entre la muerte de Josué y la consulta de las tribus sobre lo que debían hacer. Esto demuestra que había una ausencia de un líder nacional. La palabra hebrea para describir que los hijos de Israel consultaron a Jehová es la misma palabra que se utiliza para describir al sacerdote cuando consulta el Urim y el Tumim. Podría ser que usaron este método para conocer la voluntad de Dios. Ahora, es digno de resaltar que ellos vinieron a consultar al Señor, que no tomaron una iniciativa particular. Antes de tomar una decisión, buscaron al Dios eterno. En la actualidad, también es un imperativo para el pueblo de Dios buscar la dirección divina antes de hacer decisiones vitales. Esta búsqueda de Dios no debe hacerse en forma apresurada ni descuidada, ni teniendo ya de antemano la idea fija y la decisión hecha en cuanto al pedido que se hace. Tal oración en busca de dirección divina es una burla. Dios solo acepta a quienes se le acercan con sinceridad y docilidad, que están dispuestos a seguir el camino señalado por Él. Algo que debemos tener en cuenta y es que cuando ellos consultan quién irá primero, indica incertidumbre de este pueblo que ya no tenía quien los dirigiera. Se dan cuenta que cada tribu debe ir a la conquista del territorio asignado, pero ¿cuál iría primero? ¿Quién daría el ejemplo e inspiraría a las otras tribus a hacer lo mismo? Miremos el versículo 2. Jehová responde: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Esta respuesta puede llegar a través del sumo sacerdote, que al consultar al Señor indicó cuál de las tribus, y la más numerosa y quizá la más fuerte para la batalla, ya que en sus filas estaba Caleb, quien junto a Josué fueron los únicos que años atrás habían instado al pueblo a subir a conquistar la tierra antes del informe negativo de las otras 10 espías. Judá ahora debía ir y conquistar la tierra y ser una inspiración para que las otras tribus hicieran lo mismo. Veamos la campaña que emprendió Judá con la ayuda de Simeón. Veamos los versículos 3 al 7. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec a 10,000 hombres. Hallaron a Adonai Besec
en Besec, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adonai-Besec huyó, pero ellos lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonai-Besec: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Luego lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí hay varios elementos importantes que no podemos pasar por alto. Número 1. Judá pide la ayuda de Simeón. Judá y Simeón eran los hijos de Lea y además sus territorios eran contiguos. Judá era la tribu más grande, pero Simeón era la más pequeña. La cooperación entre hermanos es el proceder más sabio cuando se presentan tareas difíciles. Los más fuertes no deben despreciar la ayuda de otros que al parecer parecen débiles. Y quienes soliciten ayuda deben también estar dispuestos a darla. Judá prometió ayudar a Simeón a conquistar su tierra. Los cristianos debieran fortalecerse mutuamente contra los destructivos artificios del reino de Satanás. En segundo lugar, aunque bajo el liderazgo de Josué los cananeos habían sido derrotados, sin embargo, cada tribu debía conquistar su territorio y desterrar de ella las tribus paganas que permanecían allí. En tercer lugar, no se conoce el sitio exacto de la ciudad conquistada por Judá y Simeón, pero sabemos que en esas incursiones fueron tomados los gobernantes de estas naciones, entre ellos el señor de Besec. En cuarto lugar, al cortarle los pulgares de las manos y de los pies, estas prácticas eran atroces y era para impedir que los prisioneros capturados pudieran participar de nuevo en la guerra, además de no poder correr de manera libre. Quinto lugar, es interesante que Adoni-Besec reconoce que el castigo recibido era merecido. Él había practicado atrocidades con las naciones conquistadas, pero ahora él estaba preso y confesaba ante el tribunal que el castigo recibido era justo. Debemos recordar lo siguiente: aunque Dios sea lento en castigar a los culpables y posterga el castigo esperando que se arrepientan, finalmente todos serán obligados a admitir su culpa delante del tribunal divino. ¿Cuánto mejor es confesar la culpa ahora delante del propiciatorio para ser así liberado de la ira divina? La mención de Jerusalén en este relato, en séptimo lugar, es interesante. No tenemos registro que las tribus hubiesen intentado retener esa ciudad en esa ocasión, pero el registro bíblico nos cuenta de que esta ciudad estuvo en manos de los jebuseos hasta que David la tomó y la hizo la ciudad más importante de Israel. Sigamos el relato de las hazañas de Judá y Simeón, versículos 8 al 10 del capítulo 1 de Jueces. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las moradas en el Negev y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Inmán y al Talmai. Estas tribus incursionaron en Jerusalén y Hebrón y al parecer destruyeron y quemaron todo, pero no permanecieron allí. Tanto las montañas de Hebrón como sus valles poco poblados fueron conquistados. Esto significa que ellos hicieron lo que el Señor les había ordenado hacer. En la descripción se introduce un relato por lo demás interesante. Leamos los versículos 11 al 15. De allí fue contra los que estaban habitando en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. La tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y éste le entregó a su hija Axa por mujer. Cuando ella se iba con él, Otoniel la persuadió para que pidiera a su padre un campo. Axa se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué tienes? Ella le respondió: concédeme un don,
puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Este relato es sobre Caleb al tratar de conquistar una ciudad bien resguardada y amurallada. Debir se cree que era una ciudad con una gran biblioteca y muy importante en aquel entonces. Caleb, para alentar a los jóvenes guerreros, ofrece a su hija en matrimonio, quien se atreviera a conquistar esa ciudad. Otoniel fue el valiente hombre que sometió a esa ciudad, así que le dio a su hija Axa. En aquel entonces los padres conectaban los matrimonios y daban a sus hijas a quienes les placía. Mientras no se abusara de esta costumbre, no se le exigía a una señorita casarse con un hombre al cual no podía amar, siendo que el territorio asignado a esta pareja era muy desértico y faltando fuentes de agua. Otoniel, por medio de su esposa Axa, solicitó se le adjudicara una ciudad con manantiales y le fue concedido. Esto demuestra la calidad de hombres valientes y justos que habían en aquella época, entre ellos Caleb. Pero Judá tenía otro aliado, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y habitaron con el pueblo. Los ceneos o madianitas desde la época de Moisés estuvieron estrechamente ligados con Israel, pero sin perder su identidad. Eran independientes y separados. Por haberse aliado con Israel y haberse unido con él en la campaña militar, se le permitió compartir el galardón y establecer en el territorio de Judá. Esta ciudad de las palmeras no tiene nada que ver con Jericó. Es otra ciudad que aún no ha sido identificada plenamente. Ahora se cambia el escenario y pasa a describir la alianza entre Judá y Benjamín y la conquista de su territorio. Versículos 17 al 21. Leamos. Salió pues Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat. Lo asolaron y le pusieron por nombre Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Como Moisés había dicho, dieron Hebrón a Caleb. Este expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, pero al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí vemos las conquistas que se realizaron junto a Simeón y llegaron a Sefat y la destruyeron y le colocaron el nombre de Orma, que significa consagrado a la destrucción. Después Judá, al parecer, avanza solo y destruye las 3 grandes baluartes filisteos, Gaza, Ascalón y Ecrón. Pero la tierra no fue completada, la conquista no fue completada. Cuando los filisteos se armaron, usaron instrumentos de guerra de hierro y por alguna razón los de Judá no pudieron conquistar los llanos. Pero, ¿qué es el hierro y las estrategias militares ante el poder de Dios? Nada. Sin embargo, aunque el autor no explica, más adelante entendemos que no se cumple la tarea, no se completa la tarea fielmente porque dejaron de confiar en Dios. Muy diferente fue el caso de Caleb, que se le dio Hebrón, y Yadí dice que expulsó a los 3 hijos de Anac. Estos eran los gigantes que habían expulsado a los 10 espías. Sin embargo, Caleb demostró lo que había dicho antes, que podrían vencerlos con el poder de Dios. Pero este pasaje concluye con una tarea que no se completó. Si bien Judá y Benjamín habían tomado a Jerusalén, que quedaba en el territorio de Benjamín, pues ellos no completaron su tarea, sino que permitieron que el jebuseo viviera entre ellos. Y los descendientes de Benjamín se mezclaron pacíficamente con los paganos jebuseos en abierta desobediencia a las indicaciones divinas. De este primer capítulo de Jueces, ahora los versículos 22 al 26. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos.
Puso la casa de José espías en esa ciudad que antes se llamaba Luz. Los que espiaban vieron a un hombre que salía de allí y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y tendremos de ti misericordia. Así lo hizo, y ellos hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Él se fue a la tierra de Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Los hijos de José eran Efraín y la media tribu de Manasés, que se relata aquí, fueron a Betel, ¿verdad? Este lugar es recordado por la historia de Jacob, quien le dio el nombre que significa casa de Dios. Más adelante se hizo famosa por ser el centro del culto idolátrico que estableció Jeroboam. Vayamos a Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 28 y 29. Leamos. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Así que en Betel se estableció un santuario de adoración a un becerro de oro. Así que se dispusieron a recuperar ese lugar para que volviera a la adoración al verdadero Dios. El pasaje dice que Jehová estaba con ellos. A diferencia de Benjamín, que nunca se aventuró por la fe, estas tribus salieron a la guerra y lograron victorias mediante la bendición de Dios. Para conquistar Betel, conocida también como la ciudad de Luz, pusieron espías y tomaron a un hombre que les mostró la entrada secreta. Ellos entraron y tomaron la ciudad y mataron a todos los que vivían allí. Pero el hombre que les mostró la entrada secreta le perdonaron la vida, y este se fue a un país lejano y quizás para acallar su conciencia fundó una ciudad y le puso también el nombre de Ciudad Luz. Ahora, aquí hay algo interesante en el relato que nos sirve para entender todo el resto del libro. Vayamos a Jueces capítulo 1, ahora los versículos 27 al 29. Tampoco Manasés explicó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. En esta sección comienza a entrarse y a mostrarnos la cantidad de pueblos y aldeas que los israelitas no pudieron tomar. Estas ciudades que se mencionan, comenzando con Bet-Seán, y formaban una cadena de fortalecillas que guardaban todos los pasos y desfiladeros de las montañas. Era un centro de gran idolatría, pero tenían una ubicación estratégica que dominaba las rutas a Damasco. Porfiadamente, los cananeos resistieron y repelieron los ataques de los hebreos por desalojarlos, porque de esta manera lograban retener esta cadena de fortalezas y lo llevaba a dominar las principales rutas del transporte y el comercio. De esta manera mantendrían separadas las tribus para impedir que los hebreos pudiesen tomar una confederación unida. En muchos lugares dominados por los hebreos, los cananeos no fueron expulsados, sino que fueron tributarios y obligados a trabajo forzado a cambio del privilegio de vivir en esas aldeas. La historia posterior de este libro nos muestra el peligro que esto constituyó para la religión y la moral de los hebreos. Llegamos entonces al final del capítulo 1. La palabra que predomina es tampoco, mostrando que la conquista de la tierra no fue completada. Leamos los versículos 30 al 36. Tampoco Zabulón expulsó a los que habitaban en Quitrot, ni a los que habitaban en Naal, ni a los cananeos que habitaban en medio de ellos, y les fue tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que vivían en Sidón, en Ayab, en Axip, en Elba, en Afec y en Rehob.
Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. También Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-Semes, pero tampoco los de Bet-Anat, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra, pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Sealbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, los hizo tributarios. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Las tribus de Dan, Neftalí, Zabulón no pudieron expulsar a los cananeos. Los hicieron tributarios, pero no pudieron conquistar la tierra completamente. No solo se incluye a los cananeos, sino que también permitieron que en su territorio estuvieran los amorreos. Estos, por supuesto, fue un error que cometieron los israelitas al no obedecer claramente las indicaciones dadas por medio de Moisés. Apreciados amigos y hermanos, al estudiar este capítulo de Jueces, que es el periodo que sigue a la muerte de Josué, no había un gobernante nacional. La tierra estaba repartida, tocaba a cada tribu lograr una conquista territorial y expulsar a los paganos de su territorio, y la orden era clara, la potencia divina estaba a su disposición para lograr este fin. Pero por alguna razón, ellos no obedecieron completamente al Señor. Permitieron que una parte de los cananeos siguieran. Dejaron que la influencia de las religiones paganas siguiera en su territorio. Este error les saldría muy caro. Porque obedecer al Señor a medias siempre será un error fatal. Dios nos pide que seamos como Caleb, que obedezcamos al Señor fielmente y confiando en su dirección. ¿Qué cosas en nuestra vida todavía dejamos y que sabemos que debemos expulsar? ¿Qué aspectos de nuestro carácter deben dejarse y todavía los toleramos? Es hora de desprendernos del pecado en todos sus aspectos y avanzar confiados en la dirección divina, porque Dios ha prometido hacernos vencedores. Que Dios te bendiga, es mi oración por ti. Amén.